Bueno, ¿qué es el derecho de autor? Podemos definir el derecho de autor como la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente, por sí o por terceros, la obra de su autoría y el de ser reconocido siempre como autor de tales obras con todas las prerrogativas inherentes a dicho reconocimiento. Las personas que aplican a, a los derechos de autor básicamente son personas eh, creativas. Pueden ser escritores, pintores, arquitectos, músicos, dramaturgos, intérpretes, compositores, diseñadores, caricaturistas, escultores, fotógrafos, coreógrafos, cineastas, artistas en general y también programadores, radiodifusores, eh, televisoras, publicadores de páginas web en internet, editores de periódicos y revistas y publicistas. Ahora, ¿qué es una obra? Em, para el derecho de autor, obra es la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente y es apta para ser difundida y reproducida. ¿Qué obras se protegen? Bueno, el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor cataloga las clases de obras que son objeto de protección como obras literarias, musicales, con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, obras fotográficas, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y de compilación integrada por las colecciones de obras tales como enciclopedias, antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual. Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas también se incluyen en la rama que sea más afín a su naturaleza. ¿Cómo protejo las obras? La protección se obtiene en el momento en que las ideas son plasmadas en un soporte material susceptible de ser reproducido, independientemente del mérito o destino de las mismas. Pero a través de nuestra experiencia se recomienda ampliamente el registro en INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, ya que el certificado de registro es una documental pública que en el caso de litigio se convierte en la base de la acción para iniciar acción civil o penal. Y bueno, ¿cuánto dura la protección del derecho de autor? La protección que otorga la Ley Federal de Derecho de Autor a las obras es la vida del autor y 100 años después de su muerte. En caso de coautoría, este término se computa a partir de la muerte del último autor. Nosotros hablaremos de manera general acerca de dos procesos para proteger nuestras obras que podemos utilizar. A pesar de que hoy en día hay muchos, estos representan de buena manera cómo funcionan, estos siendo el INDAUTOR y Creative Commons. Para nuestra necesidad hablamos específicamente acerca de la protección de obras musicales. El INDAUTOR, el Instituto Nacional de Derechos del Autor aquí en México, es una institución que se dedica a registrar, proteger y dar derechos y privilegios a los autores de las obras bajo su jurisdicción, todo esto con un respaldo legal. El INDAUTOR registra obras de carácter literario, musical, de danza, pictórico, escultórico, dibujo, cinematográfico, incluso programas de radio, televisión y cómputo. El INDAUTOR define en su registro a la obra musical como toda clase de combinación de sonidos, composición, con o sin texto para su ejecución por instrumentos musicales y o la voz humana. En la solicitud de registro piden datos acerca de la obra, del autor y del uso de material externo de ser dado el caso para realizar su registro propio. Con esto se hace un pago y después se realiza una evaluación acerca de si o no se puede registrar la obra. En el caso de Creative Commons, este es un servicio internacional y moderno que parece venir a la respuesta al nuevo comportamiento y difusión de las obras musicales en el Internet. Este se define a sí mismo como
el espacio que se encuentra entre el espectro de protección absoluta de los derechos del autor, todos los derechos reservados y el dominio público, ningún derecho reservado. Las licencias te ayudan a conservar tus derechos autorales, invitando a usar tu obra bajo el esquema de algunos derechos reservados. Y este servicio ofrece diferentes licencias para que el autor escoja la que más le conviene y así pueda tener una protección personalizada. Los tipos de licencia que ofrece Creative Commons son 1. Reconocimiento. Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de tu obra, incluso con fines comerciales, siempre que le sea reconocida la autoría de la creación original. 2. Reconocimiento compartir igual. Esta licencia permite remezclar, retocar y crear a partir de tu obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. 3. Reconocimiento sin obra derivada. Esta licencia permite redistribución comercial o no comercial, siempre y cuando la obra circule íntegra sin cambios y dándote crédito. 4. Reconocimiento no comercial. Permite modificar la obra, pero sin fines comerciales en su distribución. 5. Reconocimiento no comercial compartir igual. Es exactamente igual que la número 4, pero en este caso la nueva obra debe de contar con la misma licencia que la obra original. Y por último tenemos reconocimiento no comercial sin obra derivada, es decir, se puede distribuir, pero no puede ser con fines comerciales ni se puede modificar la obra original. Es importante tener en cuenta todas estas herramientas y utilizarlas a nuestro favor para proteger nuestras obras de la manera en que nosotros nos acomode mejor. Implícitos, explícitos, implícitos, explícitos. Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito sobre los derechos que tiene el intérprete como autor, el productor musical y el productor de fonogramas, que muchas veces el productor de fonogramas es el mismo que el productor musical, o sea, que es el dueño de la disquera. Y bueno, los derechos de autor sabemos que por ley están protegidos desde el momento en que la obra es creada, sin necesidad de formalizar registros, papeleos. Pero bueno, por esta cuestión del reclamo, es necesario hacer una declaración de derechos de autor, o sea, un registro. Y bueno, este registro se hace ante el Estado y lo que se genera pues ya son unos derechos escritos. Es una presunción de la autoría. Y bueno, ¿qué derechos tiene el intérprete? Para empezar, ¿quién es el intérprete? El intérprete puede ser el cantante, puede ser el director, los actores o puede ser incluso una autoría compartida de dos intérpretes que hayan pues, compuesto una misma obra, o coautoría en el caso de que uno haya hecho la letra y el otro la musicalización. Y bueno, ahora, esta diferencia de los derechos y las funciones que tiene el productor de fonogramas y el productor musical es muy importante. Como mencionaba, muchas veces el productor de fonogramas, o sea, la compañía disquera, el dueño, es el mismo que el productor musical, pero no siempre. A veces la compañía disquera lo que hace es contratar un productor musical para sacar un producto al mercado. En este caso, el productor de fonogramas siempre se queda con los derechos de las grabaciones. Y bueno, obtiene los derechos para grabar las obras musicales. Contrata al artista, contrata al productor musical y pues esto queda a ver en el contrato cómo se van a dividir las ganancias. Y bueno, el productor musical, ¿qué es lo que hace? El productor musical viene a ser esa persona que va a organizar a los músicos, va a adquirir todos los materiales, toda la materia prima para realizar el producto, que va a ser un álbum, puede ser una producción de cine, de musicalización, un arreglo, incluso un espectáculo en vivo. Y bueno, él lo que hace es desde contratar el estudio, los músicos, arreglistas, a veces realiza las mezclas, puede contratar a un ingeniero de mezcla, masteriza y selecciona las obras que van a aparecer en la obra final junto con el productor de fonogramas, que es el dueño de la disquera. Y bueno, ¿qué derechos tiene el productor musical? Porque ya hablamos que el productor de fonogramas es el que se queda con los derechos de la obra. Los derechos del productor musical solo son aquellos que estén escritos en el contrato. Aquí no es como en el caso de los autores, que desde el momento en el que tienen su obra, ellos ya tienen derechos de autor por haberla creado. Implícitos. En este caso, el productor musical tiene que exponer los derechos en el contrato.
De otra manera, el productor musical no va a recibir regalías ni va a recibir algún pago por su trabajo. Es importante que los productores musicales especifiquen bien lo que van a pedir a cambio por su trabajo en los contratos, porque muchas veces las disqueras lo que hacen es acaparar a los artistas. Les dicen, ok, te vamos a producir un disco, pero vamos a tener 5 años los derechos de tu obra y vamos a poder hacer lo que nosotros se nos dé la gana con esas piezas, ¿no? Y aquí el productor musical pues también se tiene que poner muy vivo para tener ganancias. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las editoras musicales. ¿Qué son las editoras musicales? Pues funciona muy parecido al mundo de los libros. Que yo, por ejemplo, yo autor, escribo o hago una canción y se la doy a una editora para que me pueda pues distribuir mi obra, ¿no? Pero en este caso no es tanto que me distribuya mi obra, sino que va a explotar económicamente la obra. O sea, va a buscar lugares donde mi obra se está reproduciendo, va a buscar usuarios, instituciones a las cuales decirles, ok, mira, esa obra es de tal autor y yo soy su editora, yo te voy a cobrar. Vienen a ser los cobradores de la industria de la música, las editoras musicales. Y por otra parte tenemos a las sociedades de gestión colectiva, que son agrupaciones de autores, como por ejemplo aquí en México está Somix Fund, que pues, se juntan para proteger sus derechos. O sea, yo, autor, me junto con otros autores para proteger mis derechos y procurar vigilar que los que utilicen esas obras paguen por ello, ¿no? Y recibamos regalías. Y bueno, estas sociedades pueden actuar porque están juntos los derechos de todos esos autores y es como si se hiciera más fuerte todavía entre más autores hay. Cabe mencionar que no son autoridades de gobierno, pero sí están vigiladas por el gobierno en el caso de que haya pues, cualquier abuso. Y bueno, ahora voy a hablar de un tema muy importante aquí en México, que es la piratería, que pues realmente, tristemente hay demasiada y muchos artistas pues están pereciendo a causa de esto. Y bueno, para comenzar, ¿cómo es que impacta esto a los artistas? Bueno, los artistas lo que hacen es conseguir una disquera, la disquera consigue el productor, hacen un contrato y normalmente son contratos pues muy posesivos, tengo que decir. O sea, son contratos donde las disqueras acaparan al artista, le quitan sus derechos por 5 años y obtienen regalías, prácticamente exprimen al artista y después de esos 5 años ya le dicen, ok, ya tienes tus derechos, puedes irte a otra disquera y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero mientras el artista tiene que cumplir su contrato. Y hay ocasiones que el artista pues no logra vender lo que habían estipulado en el contrato y se queda endeudado, porque pues sí, en el contrato viene, ok, te voy a producir, te voy a mezclar, voy a darle publicidad a tu disco, el concierto, todos esos gastos vienen a estar escritos en el contrato y se tienen que pagar, ¿no? Pues es dinero. Y si el artista al final de cuentas no llega a generar el dinero suficiente, ¿por qué? Pues porque sus discos los están vendiendo en el metro a 10 pesos, o sea, se están robando esa música, pues el artista lo que hace es que va a quebrar. Y realmente todo ese talento, toda esa producción que se hizo, pues al final no se va a volver a hacer porque no va a haber un segundo álbum de ese artista, aunque sea muy bueno, porque no se vendió lo que necesitaba, ¿no? Es necesario que reflexionemos y pensemos que estamos afectando a alguien más por no comprar el producto. O sea, lo estamos disfrutando, pues hay que apoyar al artista, ¿no? Aunque pues la mayor parte de las ganancias de un artista vienen a hacer los conciertos, también los discos forman una parte muy importante. Y bueno, ¿qué pasa después? Pues como esos artistas ya no pueden seguir produciendo, muchas veces quedan endeudados, pues, y ahí quedó, ¿no? O sea, no vuelven a sacar otro disco. Pero pues por otra parte, lo que llega a suceder la mayoría de las veces, como en la fuga de cerebros en la ciencia, de que muchos de nuestros investigadores se van a Estados Unidos y lo patentan allá y allá se hacen ricos y lo venden. Pues pasa lo mismo con la música, ¿no? Pues toda esa música, lo que hacen, pues un ejemplo es, yo creo que puede ser música muy rica de aquí, o sea, música mexicana de todas las etnias. Lo que hacen es que llegan productores de Estados Unidos y dicen, bueno, ok, yo te la voy a producir, ¿no? Y la venden allá, o sea,
se están llevando pues prácticamente nuestro talento, cuando aquí podemos explotarlo muy bien. Y esto pues uno de los aspectos que viene a dar en el clavo, a agravar esta situación, es la piratería en México. Y bueno, dejo este tema abierto a la reflexión y continuamos.